Bueno, buenas tardes a todos y a todas, a los que nos acompañan nuevamente en este nuevo año que FACEN está iniciando, porque este es el primer Ateneo regional de FACEN. Bueno, como ustedes saben, este está organizado por la filial Chaco Corrientes, lo va a coordinar Natalia Lopasex, ella es especialista en endocrinología, ex residente del Hospital de Clínicas de Buenos Aires, máster en osteología y metabolismo mineral de la Universidad del Salvador y es la actual presidenta de la Sociedad justamente de Endocrinología de la filial Chaco Corrientes, ¿no? Bueno, mi nombre es Agustín Ramírez, soy el vicepresidente de FACEM. Bueno, este año hemos cambiado la modalidad de ingreso para que de paso vayan conociendo nuestro campus virtual donde a partir de más o menos marzo, abril, se comenzarán a dictar algunos cursos que estarán disponibles para los que quieran participar, por supuesto, y también va a ser una herramienta para que las diferentes filiales, en caso de que así lo requieran, puedan eh, generar sus cursos a través de este campus virtual, ¿no? Entonces, le doy la bienvenida a Natalia, a Karina, a Santiago, y bueno, esperemos que les guste este evento. Y bueno, les recuerdo también que este año se hace el congreso en la ciudad de Mendoza. Estamos muy entusiasmados con este nuevo emprendimiento. Y bueno, será el 26-28 de septiembre, así que bueno, de a poco comenzarán a tener un poco más de noticias. Ya contamos con la página web del Congreso y a la brevedad también van a encontrarse y recibirán el reglamento de trabajos científicos y reportes de casos, como así también el programa científico completo que por suerte ya está en sus últimas etapas. Así que bueno, dejo la palabra a Natalia. Bueno, buenas noches. Bueno, acá desde Corrientes, capital. Yo estoy actualmente como presidente, como dijo, de la filial Chaco Corrientes y les doy la bienvenida a todos. Quisiera que a medida que se va desarrollando el Ateneo, dejen preguntas en el chat que serán respondidas al final de la disertación y de la presentación del caso clínico, cosa de tener cierto orden. Eh, Primero y principal me gustaría introducirlos a los dos disertantes de hoy. La doctora Karina Danilowicz bueno, fuimos juntas en el Hospital de Clínicas, la conocí ahí hace un montón de años, un amor de persona. Ella es actualmente la jefa de la división de endocrinología del Hospital de Clínicas, es además doctora en medicina y es profesora regular adjunta de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Así que bueno, es un honor en esta oportunidad compartir con vos y con Santiago, a quien también lo conocí en esa época. El doctor Santiago González Abati es neurocirujano, seguramente será para todos un referente también a la hora de derivar pacientes complejos con estas patologías hipofisarias. Él es el jefe de la sección de base de cráneo y neuroendoscopía del Servicio de Neurocirugía del Hospital de Clínicas José de San Martín. Eh, Además, es médico staff del Hospital Británico de Buenos Aires y pertenece al Servicio de Neurocirugía del Instituto Lanari. Así que, bueno, muy contenta de compartir con ustedes y de iniciar en esta oportunidad el primer Ateneo del año de FACEP. Bueno, el caso clínico se los voy a presentar. Bueno, el caso clínico entonces a presentar hoy es el de una paciente, lo están viendo, ¿no? Sí. Es una paciente mujer de 28 años de edad que consulta por primera vez en octubre del 2021. Ella viene para seguimiento por hipotiroidismo.
Pero además al interrogatorio refería un aumento de peso de más de 10 kilos en los últimos 5 años, refería edemas, astenia, debilidad muscular, que se presentaba por periodos y por periodos estaba mejor, hematomas fáciles, caída de cabello, ciclos irregulares a predominio sobre todo de oligomenorrea y muchos cambios psicológicos que le llamaban la atención, sobre todo cambios de humor, irritabilidad, dificultad para concentrarse, siendo ella estudiante universitaria, y mucho insomnio. Como antecedentes personales, tuvo una menarca a los 12 años, los ciclos fueron irregulares desde la perimenarca, estaba con oligomenorrea, por lo cual habían indicado anticonceptivos orales, refería a una cirugía de adenoides, no tuvo gestas, no refería fracturas clínicas y negaba antecedente o uso de glucocorticoides exógenos. Iba al gimnasio 3 veces por semana. Con respecto a los antecedentes patológicos que refería, lo llamativo era el diagnóstico de hipertensión arterial en esta paciente tan joven. A los 23 años se le hace el diagnóstico, era una hipertensión severa que actualmente estaba en tratamiento con 3 drogas, con eplerenona, lecarnidipina y nebivolol. Además, un trastorno de ansiedad generalizado, por lo que recibía sertralina y un hipotiroidismo tratada con levotiroxina de 88 y T3 de 20. A ella la habían estudiado en Rosario, me refería, y que le habían dicho que el patrón era de un hipotiroidismo central y que también le habían hablado de que tenía falta de conversión de T4 a T3. Y me comenta en el contexto de la hipertensión severa que tenía una sospecha de un síndrome de Cushing, que ella tenía síntomas en on y en off más o menos desde el 2016, desde los 23 años, 22, 23 años, pero que los estudios no habían sido hasta ahora contundentes con el diagnóstico. Al examen físico pesaba 64 kilos, medía 1,63 m, lo cual da un índice de masa corporal de 24, estaba hipertensa, 150-90 milímetros de mercurio, y tenía una palpación tiroidea normal. Estas fotos que le voy a mostrar ahora, obviamente con el consentimiento de la paciente, son algunas para que vean los cambios físicos que ella me fue refiriendo. Esta primera foto es cuando ella me dice, es la última vez que me sentí bien, es cuando tenía 22 años y estaba en segundo año de la facultad. En esta foto ella había empezado a notar muchos cambios en la piel, empezó a tener hematomas fáciles y lo más llamativo para ella eran los cambios psíquicos. Ella refería a un insomnio pertinaz, no podía dormir en toda la noche, se sentía muy irritable, normalmente tenía como un exceso de energía, pero a su vez con debilidad muscular y lo más llamativo de todo fue el desarrollo de hipertensión, ¿no? Que iba en aumento cada vez más severa. Y en esta última foto, eh, voy a minimizar acá, en esta última foto la vemos con los cambios físicos que eran un poco más evidentes de un síndrome de Cushing. Vemos una alopecia difusa bastante marcada, tenía fases de luna llena, tenía huecos supraclaviculares ocupados, ya había aumentado de peso más de 10 kilos en ese tiempo, tenía una distribución de la grasa a predominio central, tenía jiba dorsal, no tenía estrías rojas vinosas, tenía algunas estrías violáceas, pero muy chiquitas en el abdomen, y tenía cierta atrofia muscular en brazos y piernas. Bueno, entonces ella me había aportado estudios que le habían hecho a lo largo de estos 4 o 5 años. Habían pedido ACTH en varias oportunidades, le habían pedido un CLU, cortisol libre en orina, en febrero del 2020, un mes antes de que empiece la pandemia, le había dado normal. Lo repitieron en agosto del 2020, volvió a dar normal con una ACTH dosable de 23, y recién en septiembre del 2020 le habían pedido un test de Nugen que fíjense que no inhibe el cortisol con la dexametasona y el CLU seguía saliendo normal. Y me muestra un CLU francamente elevado en febrero del 2021. Yo todavía no la había conocido, ya la conocí después de octubre del 2021. Bueno,
Otros estudios la habían indicado además por la oligomenorrea y bueno, por la hipertensión arterial en una paciente joven, en donde lógicamente tenemos que buscar causas secundarias, ¿no? Eh, Había un laboratorio de octubre del 2019 en donde tenía una FSH de 3,39, una LH de 2,39, estradiol de 22, 17 hidroxiprogesterona de 1,4 normal, una testosterona de 0,64, una de hidroepiandrosterona de 378, una delta 4 androstenodiona elevada de 5,65, prolactina de 15 y ACTH de 4,6. En febrero del 2020 le piden una GH que resulta un poco alta, 5,71, le piden una IGF-1 que resulta en 126 en agosto del 2020, una GH de 3,46 y vuelven a repetir flu, ACTH y cortisol. En enero del 2021, bueno, vemos un perfil tiroideo donde estaba con una TSH un poco suprimida, está tomando levotiroxina, TSH de 0,19, T3 de 84 y T4 libre de 0,68. Tiene anticuerpos antitiroideos negativos, se había pedido calcitonina y PTH. Y en febrero del 2021, con esta hipertensión tan pertinaz, mandélico en orina y catecolaminas urinarias, tratando de descartar, por supuesto, feocromocitoma, ¿no? Vuelven a repetir una delta 4 androstenodiona que sigue resultando elevada. Me había aportado todas estas imágenes que le habían pedido antes, tenía una resonancia adrenales normal, tenía una ecografía tiroidea con un índice de resistencia normal, y le habían pedido en noviembre del 2019 una resonancia de hipófisis con contraste de 1,5 Tesla, en donde informaban una imagen nodular hipointensa en T1 y T2, en receso lateral derecho de la hipófisis de 8 milímetros que sugiere un microadenoma. Lamentablemente repiten, habían repetido esta imagen en agosto del 2020 y claramente no identificaron más esa imagen nodular, no pude tener acceso a esa primera imagen del 2019, pero no se identificaba esa imagen nodular descrita previamente. Entonces, vuelven a repetir en febrero del 2021 otra resonancia que también es de 1,5 Tesla y la hipófisis es normal. Bueno, esto les quería mostrar con respecto a las cifras de hipertensión de esta paciente tan joven. Con 24 años tenía un promedio diurno de presión de 145-104, con valores máximos obtenidos durante la mañana de 180-120. Durante la noche tenía un patrón no diper, no se evidenciaba caída de la presión, con un promedio nocturno de 140-94 y evidencia de registros máximos históricos de 160-112. Las presiones, todas las mediciones a lo largo del día y de la noche, el 97 y el 100% de las mediciones fueron elevadas y la hipertensión era a predominio diastólico, como pueden ver. Bueno, con respecto a la conducta diagnóstica ante esta paciente, se decide, bueno, suspender los anticonceptivos un poco para reevaluar los ciclos naturales y para hacer la confirmación del Cushing, que parecía a esta altura bastante evidente, con cierta sospecha de que también haya tenido un Cushing cíclico, y adecuación de dosis de T4 a 50 microgramos día, ella estaba con un hipertiroidismo facticio. En ese momento, después de 3 meses de no tomar los anticonceptivos y adecuar la dosis de las hormonas tiroideas, se pudo confirmar un Nugent de 20,96, o sea, la falta de inhibición con dexametasona. Además, el cortisol libre en orina estaba elevado, 296 microgramos por día. El cortisol en saliva a las 23 horas fue elevado, evidenciando la alteración del ritmo circadiano del cortisol, y la ACTH era dosable de 25,3. Entonces, en este momento le solicito una resonancia nuclear magnética, que en Corrientes disponemos de un aparato de 3,0 Tesla. Sinceramente, yo les pongo estas imágenes
Yo miré las imágenes una y mil veces y no pude identificar la lesión porque es muy chiquitita, pero bien por los imagenólogos que me marcaron una lesión milimétrica hipocaptante de 1,9 milímetros hacia la derecha de la hipófisis, que se ve un poco mejor acá en la imagen sagital más que en la coronal. Bueno, hasta aquí teníamos una paciente que tenía signos y síntomas de un Cushing, que probablemente esa era la causa de su hipertensión, con muchos síntomas psicológicos y con una afectación en la calidad de su vida diaria, que necesitaba un diagnóstico y sin duda una conducta terapéutica, ¿no? Eh, Parecía, lo que tenemos hasta ahora era un síndrome de Cushing, ACTH dependiente, ven que las ACTH son dosables. Eh, Teníamos esta lesión en la resonancia milimétrica, pero como todos sabemos, no podemos descartar que esa lesión sea un hallazgo de un adenoma no funcionante incluso, o siendo algo tan chiquito, un artificio de técnica. Entonces, si bien las estadísticas hablan de que la enfermedad de Cushing es más frecuente, o sea, el Cushing hipofisario, no podíamos estar seguros porque esa imagen no era totalmente definitoria. Entonces se decide realizar un cateterismo de senos petrosos con el fin de poner en evidencia un gradiente que indique que el tumor secretor de ACTH estaba en la hipófisis y no era un síndrome de Cushing ACTH dependiente ectópico, ¿no? Entonces, este cateterismo, bueno, acá en Corrientes no disponemos de ese tipo de estudios, la paciente fue derivada y se realizó el dosaje de ACTH y prolactina en los senos petrosos, confirmando una enfermedad de Cushing. No se obtuvo lateralización, pero claramente la lesión productora de ACTH estaba en la hipófisis. Bueno, esto es un poco para ilustrar la densitometría de esta paciente. Recuerden que al ser una mujer joven con estrógenos, no miramos el T-score, miramos el Z-score, y el Z-score informa baja masa ósea si fuera menor a -2. Y vemos que el Z-score, tanto en columna como en cadera, no estaba por debajo de -2, así que podemos inferir que es una paciente con una masa ósea normal o no afectada. Con respecto a la conducta terapéutica, bueno, se define con todos estos hallazgos, cirugía endoscópica transeptofenoidal, que estuvo a cargo del doctor Santiago, aquí presente, que nos va a dar una charla después. Se hizo el 6 de junio del 2023. Por suerte la cirugía se logró en un tiempo, para mí que estoy en el interior, bastante récord. Eh, Así que bueno, la paciente no requirió ser tratada médicamente hasta la cirugía, porque por suerte se pudo realizar todo en tiempo y forma. La cirugía fue muy bien. eh, la paciente sí tuvo una diabetes insípida transitoria con una hiponatremia, y hizo una pequeña fístula de líquido cefalorraquídeo, pero que se resolvió ad integrum, y se recibió la anatomía patológica luego con la inmunohistoquímica, que dio marcación positiva para CTH con un Ki67 del 1% y el resto del panel hipofisario negativo, o sea que confirma la enfermedad de Cushing. 3 meses después vemos un laboratorio en donde vemos una FSH, LH y estradiol normales, en fase folicular, porque la paciente recupera los ciclos menstruales, una IGF-1 de 112 para un valor para la edad de 115 a 358, una prolactina de 17,7 y el cortisol de 0,07, muy inhibido. Entonces, la última consulta que tuvo la paciente fue en febrero de este año, ahora hace un mes. Seguía recibiendo levotiroxina de 50 e hidrotisona 15,5. Resultó bastante difícil bajarle más la dosis porque recuerden que estamos en Corrientes y en estas últimas semanas, por ejemplo, las térmicas superaron los 45 grados, así que estuvo bastante difícil. La paciente no tolera bajar mucho más la dosis, pero lo estamos intentando para lograr recuperar el eje suprarrenal. Tiene un peso ahora de 52, una talla de 1,62 m con un índice de masa corporal de 20.
está normotensa, y desde la cirugía les quería comentar que ha tenido un descenso de peso de 16 kilos, ciclos regulares al segundo mes de la cirugía, sin obviamente uso de anticonceptivos, y no requiere más medicación antihipertensiva, así que podemos considerar un éxito total. Lo que sí, estamos en febrero de este año y el cortisol sigue estando inhibido, así que bueno, con respecto a esto, es un tema pendiente lograr recuperar el eje adrenal. Y esto se los puse un poco a propósito para comentarles con las palabras de la paciente lo que ella sintió, ¿no? Ella textualmente me escribe, me manda esta foto donde está con una amiga y me informa que, bueno, a 4 meses de haberme operado se notó un cambio físico importante, bajé aproximadamente 10 kilos, comencé a recuperar fuerza, el cabello me mejoró un montón, esa ansiedad que sentía desapareció notablemente, comencé a dormir como es esperable, mi humor también se fue estabilizando, logré estudiar nuevamente con un nivel de concentración que antes no tenía y pude sacar un final en el año 2024 luego de 7 meses de la operación, que fue para mí un logro extraordinario. Así que, bueno, ven también en la foto que la paciente está recuperando la fisonomía previa a la enfermedad, vemos que eh, ya tiene huecos supraclaviculares, logró, digamos, bajar la distribución de la grasa centrípeta que tenía. Y bueno, sin más agradecerles por acompañarnos esta tarde, esta noche. Muchas gracias por la atención. Esta es una imagen de los esteros de Liberá, que ustedes sabrán que es uno de los humedales más grandes del mundo, solamente superado, es el segundo humedal más grande del mundo, solamente superado por Pantanal en Brasil, que ojalá lo puedan conocer, pero bueno, también en Corrientes somos capital nacional del carnaval y sede de la fiesta nacional del chamamé, así que bueno, yo no soy correntina, me siento un poco eh, mal promocionando Corrientes porque soy de Posadas, Misiones, pero bueno, siento Corrientes como una ciudad propia, viviendo acá hace tantos años y bueno, todo el norte argentino me parece un lugar hermoso y ojalá que alguna vez se pueda hacer FACEN, el evento de FACEN en nuestra zona. Bueno, dejo de compartir pantalla y los dejo en compañía de la doctora Karina Danilowicz. Recuerden poner todo tipo toda pregunta que les surja en el chat para después poder responderlas al final de la disertación. Bueno, hola, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Sí, muy buenas tardes a todos. Bueno, primero me voy a concentrar acá en compartir pantalla, que creo ahí estamos. ¿Se ve bien? Sí, sí, sí. Bueno, minimizo esto. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a FACEN por la invitación. Muy lindo el caso, Nati. La verdad que lo que cuenta la paciente es lo que uno busca y eh, todos los pacientes manifiestan cuando mejoran todos esos cambios, ¿no? Muy impactante. Bueno, un placer estar acá y compartir esta actividad con Natalia y Santiago, dos amigos. Así que, bueno, yo a lo largo de estos minutos voy a encarar el tema de diagnóstico de la enfermedad de Cushing. La idea es ver cómo encaramos el enfoque diagnóstico de un paciente con sospecha de enfermedad de Cushing y con qué dificultades diagnósticas nos vamos encontrando en este camino. A modo de recordatorio, podemos decir que en la etiopatogenia del síndrome de Cushing, la gran mayoría son ACTH dependientes, solo un 15 a un 20% ACTH independientes, es decir, de origen adrenal, y dentro de los ACTH dependientes, la gran mayoría, 80-90% de origen pituitario, es decir, enfermedad de Cushing, y un 10 a un 20% síndrome de ACTH ectópico. Acá tenemos datos propios sobre 304 pacientes evaluados hasta el 2008, donde el diagnóstico etiológico fue confirmado en 236, y fíjense que las cifras son similares a lo descrito en la literatura: 70% para enfermedad de Cushing,
24% para enfermedad adrenal y 7% aproximadamente para síndrome de ACTH ectópico. Los pacientes con enfermedad de Cushing tienen 3 a 5 veces más mortalidad vinculado a mortalidad sobre todo cardiovascular y cerebrovascular. Y en esta figura pueden ver en azul cómo la mortalidad aumenta en la medida que persiste el exceso de cortisol y cómo en naranja la reversibilidad de las complicaciones declina en la medida que persiste el exceso cortisólico, y entonces de acá se desprende la necesidad de un diagnóstico rápido y un tratamiento adecuado y también rápido para disminuir la morbimortalidad. La enfermedad de Cushing es una enfermedad poco frecuente, 0,7 a 2,4 por millón de individuos por año de incidencia, una prevalencia de 39 a casi 80 por millón de personas. La mayoría serán microadenomas, solo un 10 a un 15% macroadenomas, y dentro de estos microadenomas es importante recordar que serán visibles en la resonancia solo el 50 al 60% de los casos, es decir, que con frecuencia nos encontraremos con pacientes con enfermedad de Cushing, pero sin una imagen evidente en la resonancia como hoy mostraba Natalia. En la fisiopatogenia del síndrome de Cushing hay un aumento de los glucocorticoides endógenos por una producción excesiva, de manera autonómica y con pérdida del ritmo circadiano, y estos 3 puntos son las bases de los test diagnósticos. El diagnóstico de síndrome de Cushing es en múltiples pasos que deben ser consecutivos. Primero surge la sospecha clínica. Hecha la sospecha clínica, recién ahí avanzamos en la confirmación bioquímica. Una vez que se confirma el síndrome de Cushing endógeno, buscamos la etiología y recién ahí solicitamos los estudios por imágenes. El no respetar esta secuencia y comenzar, por ejemplo, por estudios por imágenes puede conducir a errores diagnósticos. La sospecha inicial del síndrome de Cushing, así como el algoritmo diagnóstico, tienen un pilar fundamental en la clínica, así como en el interrogatorio. Es clave realizar un adecuado interrogatorio, un minucioso examen físico, y el fallar en este paso inicial también conduce a errores diagnósticos. Pero una vez que se hace el diagnóstico, hay que actuar rápido, siempre que sea posible. Ya les mostré que cuanto más nos retrasamos, más aumenta la morbimortalidad, y en ocasiones uno ve pacientes que tienen un fenotipo muy típico, test diagnósticos ya contundentes, y aún así se siguen repitiendo estudios. Bueno, en esas ocasiones no es necesario, cuando ya no hay dudas, hay que directamente avanzar en la terapéutica. Las guías de la Endocrine Society del 2008 plantean siempre descartar el aporte exógeno de glucocorticoides. Siempre, de un fenotipo de síndrome de Cushing, debemos descartar el aporte exógeno porque, sin dudas, el síndrome de Cushing exógeno o iatrogénico es la causa más frecuente. Las guías plantean que no se recomienda la búsqueda indiscriminada de síndrome de Cushing. Sí se recomienda en presencia de características clínicas e inesperadas para la edad, múltiples y progresivas. Obviamente el screening en la presencia de un incidentaloma adrenal, en niños con enlentecimiento en la talla y aumento de peso. Y nuevamente el aspecto clínico. Las guías resaltan que siempre el juicio clínico es clave para el diagnóstico adecuado. Dentro de las manifestaciones clínicas hay manifestaciones, signos y síntomas más discriminatorios y otros menos discriminatorios. Dentro de los más discriminatorios tenemos las fascias rubicundas, las estrías que deben buscarse en raíz de miembros superiores e inferiores, más allá del abdomen, miopatía que debe examinarse al examen físico, presencia de hematomas, hipertensión, diabetes, osteoporosis y fracturas, especialmente edad joven, y menos discriminatorios como la obesidad central, giba, la cara redonda, el hirsutismo, el acné, la mala cicatrización, piel fina y edema, signos y síntomas observables en el contexto de un síndrome metabólico clásico, fatiga, aumento de peso, cambios de ánimo, oligomenorrea, litiasis renal e infecciones, y en presencia de estos signos y síntomas muchas veces es más difícil, en lo que nos genera dificultades en el diagnóstico diferencial.
Acá algunas imágenes de pacientes con síndrome de Cushing, de diferentes edades y diferentes etiologías. La prevalencia de síndrome de Cushing se describe en 1 al 5% en pacientes con diabetes mal controlada y o hipertensión. Y entonces acá les traigo una tabla con diferentes estudios donde analizan la prevalencia de síndrome de Cushing. Son poblaciones con diabetes y obesidad, diabetes 2, obesidad mórbida. Y fíjense que en total, sobre 2017 pacientes, la confirmación de síndrome de Cushing se llevó a cabo en el 0.7%. Y esto avala las recomendaciones de la Endocrine Society de no hacer un screening indiscriminado, sino en presencia de múltiples manifestaciones. Dada la complejidad del síndrome de Cushing y de su diagnóstico, sigue habiendo un retraso diagnóstico. Acá les traigo diferentes autores que analizaron el retraso diagnóstico en poblaciones con síndrome de Cushing, incluyendo enfermedad de Cushing, y fíjense que el retraso diagnóstico lamentablemente va de 2 hasta 20 años. Esta publicación es más reciente, del 2020, 5.367 pacientes con síndrome de Cushing, retraso diagnóstico medio en el 2020, 14 meses, un año, síndrome de Cushing ectópico, 30 veces síndrome de Cushing, 38 meses, más de 3 años en la enfermedad de Cushing. Y esto refleja las dificultades en el diagnóstico. Hecha ya la sospecha clínica, avanzamos en el paso bioquímico y buscamos si tiene síndrome de Cushing a través de los test bioquímicos que ahora vamos a ir discutiendo, luego si es ACTH dependiente y luego si es hipofisario o ectópico. Las guías de la Endocrine Society del 2008 plantean esta evaluación diagnóstica que coincide, se mantiene aún en la actualidad. Entonces sugieren que, ante la sospecha de un síndrome de Cushing, el paciente sea evaluado por un endocrinólogo. Siempre descartar el aporte exógeno de glucocorticoides y realizar uno o más de los tests en función de la sospecha, la fuerza de la sospecha diagnósticas, y los tests son cortisol libre en orina de 24 horas, 2 tests o más, por la gran variabilidad que ahora vamos a discutir, test de supresión con 1 miligramo de dexametasona, o cortisol salival nocturno, también 2 o más, en función de la variabilidad de estos test. Si alguno diese anormal, uno puede repetirlo y completar con el resto de los tests para orientar el diagnóstico. Acá les traigo diferentes autores donde plantean tests iniciales y confirmatorios. Estas son las guías de la Endocrine Society. Y fíjense, en el 2015, RAF plantea como test inicial el cortisol salival nocturno en 2 o más mediciones, y como test confirmatorios los que ya hemos descrito y que están accesibles para todos nosotros, que es repetir el cortisol salival nocturno, cortisol libre en orina de 24 horas y el cortisol post-dexa 1 miligramo. En esta tabla, los diferentes tests: cortisol post 1 miligramo de dexametasona, cortisol libre en orina de 24 horas y salival nocturno, viendo la sensibilidad y especificidad de cada uno. Fíjense que el salival nocturno es el que tiene mejor sensibilidad y especificidad. Aún así, los expertos sugieren elegir el test de screening inicial en función de la experiencia local, la confiabilidad, la disponibilidad, y siempre también tener en cuenta la condición clínica específica individual del paciente a estudiar, y ahora vamos a desarrollar un poco ese aspecto. Entonces, a la hora de solicitar un cortisol libre en orina de 24 horas y recibirlo, ¿qué consideraciones debemos tener y qué dificultades? En primer lugar, debemos entender que es cortisol libre, de manera tal que no va a estar influenciado por los cambios en las proteínas transportadoras. La muestra debe mantenerse refrigerada. Hay interferencia con glucocorticoides exógenos, entonces evitar el aporte de otros glucocorticoides porque dará falsos positivos. Chequear la recolección, evaluar que la recolección haya sido adecuada. Una mala recolección puede conducir a falsos positivos o falsos negativos. ¿Y cómo evaluamos la recolección? Viendo la diuresis de 24 horas, cuánto fue el volumen, y viendo la creatinina urinaria.
El cortisol libre en orina tiene alta variabilidad individual, mayor a valores más elevados. Entonces, por eso se entiende por qué los pacientes tienen valores dispares. Más disparidad cuando más alto es el valor. Fíjense, 35% de variabilidad cuando es hasta 2 veces el límite superior versus 62% de variabilidad en los resultados cuando es 5 veces por encima del límite superior. Los hombres tienen valores ligeramente mayores. Hay un efecto en U del índice de masa corporal, valores más altos en bajos pesos y valores también más altos en sobrepeso y obesidad. Efecto en U, forma en U. Aumenta en el embarazo, un 30 a un 35%. Aumentan la sobrecarga hídrica, en diuresis mayores de 3 litros habrán falsos positivos. Y disminuyen la falla renal. Si hay un clearance menor a 60 mililitros minutos, o también se describe con la restricción de sal, tendremos falsos negativos. ¿Qué consideraciones y dificultades tenemos que tener en cuenta en lo que es el cortisol salival nocturno? Nuevamente, es cortisol libre, no influenciado por los cambios en las proteínas transportadoras. Hay que evitar comer o cepillarse los dientes 15 minutos antes. Puede, obviamente, mantenerse a temperatura ambiente, y esta es la comodidad del test. Esto del salival nocturno, habitualmente lo pedimos a las 23 horas, pero se dice que es mejor al momento de dormirse que tanto que sea la medianoche. ¿Por qué? Porque al momento de dormirse es cuando se obtiene el nadir del cortisol. Se altera cuando hay cambios en el ritmo sueño-vigilia, así que en esas situaciones donde el paciente tiene alteración del sueño-vigilia no es un test para elegir. Hay también variabilidad individual, luego le voy a mostrar datos al respecto, 22 al 51%. Aumenta en diabetes, hipertensión, con la edad, falla renal estadios 3 y 4, de manera tal que ahí podemos tener falsos positivos y también falsos positivos con cremas que contengan hidrocortisona. En lo que respecta al cortisol post 1 miligramo de dexametasona, va a estar afectado en función de los cambios en proteínas transportadoras del cortisol, CBG y albúmina, porque acá estamos midiendo cortisol total, no cortisol libre. Entonces, el valor del cortisol post-dexa va a aumentar cuando se eleven las proteínas transportadoras, como ocurre en el embarazo, el uso de SERMs, anticonceptivos, como en el caso de la paciente, mitotano, hepatitis crónica activa. Todos estos entonces serán falsos positivos. Y en las situaciones en que disminuyen las proteínas, disminuye el valor. Cirrosis, síndrome nefrótico, alcoholismo, enfermedades críticas, falsos negativos. En presencia de estrógenos orales, los niveles de cortisol aumentan un 67%. Y entonces, si yo tengo una mujer normal bajo anticonceptivos orales, se ha visto que el cortisol puede estar elevado, ser un falso positivo. Esto ocurre en 8 de 13 normales. Y al mes de suspensión, 1 de 13 persiste con el cortisol alto post-supresión, aún siendo normal, y hay que repetírselo luego. Es decir, que a la pregunta habitual de cuánto tiempo hay que suspender el anticonceptivo para evaluar el test de Nugent, fíjense que ya al mes podemos encontrar supresión si la paciente es normal. Ahora, si no hay supresión, bueno, esperemos unos meses más porque todavía puede ser debido al efecto en el cambio en la CBG. Es un test adecuado en la obesidad. No hay que ajustar la dexametasona en función del sobrepeso. Y también este test se afecta por medicación concomitante. Si yo tengo la inducción de la enzima, el citocromo 3A4, aumenta el clearance de dexametasona. Es como si no le hubiese dado la dexametasona, entonces el cortisol no se va a suprimir. Son falsos positivos. ¿Qué drogas generan esto? Anticonvulsivantes, pioglitazona, rifampicina, primidona o el alcohol. Y si por el contrario yo inhibo esta citocromo, disminuye el clearance de la dexametasona, es como si diera más dexametasona que el 1 miligramo, tendré falsos negativos, antidepresivos como la fluoxetina, diltiazem, cimetidina y traconazol.
Se ha visto dexametasona no detectable en aquellas situaciones donde se ha podido medir dexametasona, 2 al 4%, en sujetos con no una adecuada complacencia con la toma. Esto con lo que quiero ir es que uno también tiene que chequear que el paciente haya recibido bien el fármaco. El clearance de la dexametasona también puede estar disminuido en la enfermedad renal y hepática. Tendremos entonces falsos negativos. Y puede haber también una menor absorción intestinal de DEXA, es como si no hubiese DEXA, no lo hubiese administrado, falsos positivos. Y también se describen, para esas situaciones que uno no logra entender, polimorfismos de la actividad enzimática, con aumento o disminución de la misma y entonces falsos positivos o negativos. Entonces, tendremos poblaciones especiales, embarazo o uso de anticonceptivos, probablemente elegiremos el club como test de screening inicial. En la epilepsia probablemente no realicemos un test de supresión. En la insuficiencia renal podemos utilizar el test de supresión con 1 miligramo de DEXA y también el salival nocturno porque tiene una alta incidencia de falsos positivos, pero si encontramos que es normal, bueno, esto excluye la posibilidad de un síndrome de Cushing. Ingesta alta de líquidos, tener en cuenta que el CLU dará falsos positivos. Y en el síndrome de Cushing adrenal con hipercortisolismo leve, el test de supresión con dexametasona es el test de elección. Como vemos, los test diagnósticos de uso habitual y a disposición de todos siguen teniendo gran validez, pero su interpretación, como vimos, va más allá de los números y uno tiene que ver todo el contexto clínico y elegir cada test en función del paciente que estamos atendiendo. ¿Siempre el diagnóstico es claro? No, definitivamente. Se plantea, en algunos casos, el diagnóstico diferencial con los hipercortisolismos no neoplásicos, antes llamados pseudo-Cushing, y esto nos trae verdaderos problemas. Los pacientes con síndrome de Cushing tienen síndrome metabólico, tienen obesidad, tienen diabetes o alteración de la tolerancia a los hidratos, dislipidemia, hipertensión arterial y alteración en los factores procoagulantes. Entonces, en esta intersección entre Cushing y síndrome metabólico, muchas veces el diagnóstico no es sencillo. Estos hipercortisolismos no neoplásicos, antes llamado pseudo-Cushing, corresponden a enfermedades donde hay una hiperactividad del eje hipotálamo-hipófiso-adrenal, un hipercortisolismo, con algunas manifestaciones clínicas leves de síndrome de Cushing, pero sin un síndrome de Cushing. Entonces son enfermedades psiquiátricas, alcoholismo, obesidad, síndrome de ovario poliquístico. ¿Qué caracteriza a estas entidades? El hipercortisolismo moderado. Las pruebas bioquímicas y las manifestaciones clínicas son equívocas, entonces ya ahí podemos sospechar que podemos estar en presencia de un pseudo-Cushing. Lo más importante, según el consenso último de la Pituitary Society, es, y volvemos a lo mismo del inicio, una buena historia clínica, la duración de los síntomas, y en ese contexto nos vamos orientando. No hay un test gold standard. La literatura menciona el test de dexametasona CRH, pero nosotros, como otros países, no contamos con CRH. Puede ser de utilidad el estímulo con desmopresina en las enfermedades de Cushing leve por la expresión aberrante del receptor BR2. O también se menciona al test de supresión con dexametasona 0,5 miligramos cada 6 horas por 48 horas. Pero lo más importante es tener en cuenta que estos no son urgencias, son hipercortisolismos moderados, tenemos dudas. Entonces la recomendación más importante es esperar, ver la evolución, repetir a los 6 meses e intentar modificar estas enfermedades, porque cuando estos factores se modifican, las pruebas se normalizan. En ocasiones, al igual que en esta paciente, nos encontramos con bioquímica normal y nos preguntamos si tiene un síndrome de Cushing cíclico. Entonces, ¿qué hay en la literatura sobre el síndrome de Cushing clínico? Se describe que en un pequeño grupo de pacientes, la secreción de cortisol está solo aumentada periódicamente. Son hipercortisolismos intermitentes o Cushing cíclicos. Fue descrita inicialmente en el año 71 por Bailey. En la
revisión más extensa es la de Mainardi en el 2007 con 65 casos. Son ciclos de cortisol elevados con ciclos donde el cortisol suele estar normal o subnormal o a veces elevado, pero la clínica mejora. La definición más frecuente es 3 picos de exceso de cortisol con 2 valles de normalización, con o sin manifestaciones clínicas en el valle. Es decir, que en general se dice pico de cortisol, valle con remisión clínica, pero a veces puede no ocurrir esa reversión clínica, pero sí hay valle de cortisol. Hay quienes también hablan de 2 picos clínicos y o bioquímicos seguidos de un periodo de remisión clínica y bioquímica. En esta serie de 41 pacientes se buscó la producción cíclica y se encontró en 17%. Algunos autores entonces plantean que habría un subdiagnóstico de esta entidad de Cushing cíclico. Acá les traigo esta revisión de Mainardi del 2007, eran 65 pacientes como les dije, y lo que les quiero mostrar aquí es las etiologías. ¿A qué se debe el Cushing cíclico? Bueno, cualquiera de las etiologías. 54% enfermedad de Cushing, 26% CTH ectópico, 11% Cushing de origen adrenal. ¿Y tienen alguna particularidad estos pacientes? Bueno, es más frecuente en mujeres, 3:1, quinta década, pero tal vez lo más interesante es que el comportamiento de la enfermedad de Cushing cíclica suele ser peor que el de la enfermedad de Cushing no cíclico. Y vemos aquí 63% de recurrencia versus lo que hablamos habitualmente de 30% de recurrencia en la enfermedad de Cushing y 25% de tasa de remisión, o sea, peor éxito terapéutico, es decir, la enfermedad de Cushing cíclica parece ser más compleja de resolver. Acá les muestro un poco lo que ocurre en lo bioquímico. Este es un caso de Mainardi en el 2006, un carcinoide tímico, y vemos los valores de CLU a lo largo de casi un año. Fíjense los picos, los valles con valores absolutamente normales. Esta paciente además tenía remisión clínica en estos valles. Último pico, cirugía y finalmente curación. ¿Cómo se entiende este síndrome de Cushing cíclico? Hay muchas especulaciones, ninguna es clara. Se plantea que podría haber en el adenoma tejido apoptótico y tejido en crecimiento alternante, alternancias en el feedback negativo, o también, quizás es lo que más se menciona, cambios periódicos en los péptidos hipotalámicos, CRH, noradrenalina, GABA, dopamina, serotonina y grelina, y esto ha dado base a algunos tratamientos farmacológicos para estos síndromes de Cushing cíclicos. ¿Qué diagnósticos diferenciales surgen en el enfoque en la sospecha de un síndrome de Cushing cíclico? Bueno, hipercortisolismos leves o subclínicos, adrenales, el hipercortisonismo no neoplásico que mencionábamos, presencia de receptores adrenales aberrantes, por ejemplo, AGIP, y entonces hay alternancia en la secreción en función de la ingesta alimentaria, síndrome de Cushing facticio, ingesta de glucocorticoides o resistencia a los glucocorticoides. En el 2018, estos autores evalúan en 19 pacientes con enfermedad de Cushing los valores de cortisol salival nocturno a lo largo de casi un año, y lo que ven es la variabilidad en los valores. Fíjense que hay pacientes que tienen valores a veces normales, con enfermedad de Cushing diagnosticada, ¿sí? Y algún pico aislado, otros tal vez más estables, otra gran variabilidad en los picos. Entonces demuestran que hay un hipercortisolismo variable bioquímico, hay variabilidad en el cortisol salival nocturno, que fue lo que les dije al principio. Entonces ellos se preguntan, ¿esta variabilidad bioquímica es una entidad diferente? ¿Es verdaderamente un Cushing cíclico? ¿O tan solo es una hormonogénesis cíclica? Y esto explicaría también el coeficiente de variación del CLU, pacientes con enfermedad de Cushing que tienen cortisoles libres urinarios tan variables. Lo cierto es que un paciente con enfermedad de Cushing puede tener variabilidad en las pruebas bioquímicas, puede tener valores normales. Esto nos permite entender por qué cada tanto le da un valor normal y nos saca un poco, nos desconcierta. O sea, esa variabilidad en la hormonogénesis es frecuente, es observable y puede ocurrir.
Siempre el diagnóstico es claro, entonces dijimos que no, nos planteamos el diagnóstico diferencial con hipercortisolismos no neoplásicos, con síndrome de Cushing cíclico, pero tanto en el síndrome de Cushing cíclico como en los hipercortisolismos no neoplásicos, que les dije es que uno debe jerarquizar la clínica y, si es necesario, esperar, repetir y ver la evolución. Recién ahora que hemos tenido la sospecha clínica, hemos hecho la confirmación bioquímica de un hipercortisolismo endógeno, avanzamos en la etiología. Y es ahí donde medimos ACTH, y si la ACTH es medible, nos planteamos el diagnóstico diferencial de enfermedad de Cushing versus ectópico, que también nos da dificultades con frecuencia. El estudio de elección es la resonancia magnética nuclear frente a este síndrome de Cushing ACTH dependiente. Y si la lesión es mayor a 6 milímetros, podemos avanzar con la cirugía. Ahora les voy a mencionar algún comentario al respecto. Y si no vemos una lesión, o vemos una lesión menor a 6 milímetros, que como bien mencionaba Natalia, puede corresponder a un incidentaloma hipofisario, se recomienda el cateterismo de senos petrosos, que sí lo hacemos en el hospital. El cateterismo consiste en la medición de ACTH, el gradiente central periférico mayor a 2 basal o mayor a 3 posestímulo, con CRH, que no tenemos, o desmopresina, y la literatura ha demostrado que tiene la misma sensibilidad y especificidad a los 2, 5 y 10 minutos. Un factor importante es que debe hacerse en presencia de hipercortisolismo confirmado. Solemos pedir un CLU 2 o 3 días antes para confirmar el hipercortisolismo. Si el test da plano y uno dice, bueno, no hay gradiente, tiene un síndrome de ACTH ectópico, uno puede plantearse la duda si da plano porque no se llegó a cateterizar bien los senos. Entonces, ahí uno tiene que tener reservada la sangre para medir prolactina. Y si hay un gradiente mayor a 1.8, me habla de que la cateterización fue adecuada y entonces me encaro hacia el síndrome de ACTH ectópico. Un punto que quiero aclarar acá es que el cateterismo no hace diagnóstico de síndrome de Cushing. Como les dije, se llega acá de manera secuencial y de pasos consecutivos. Cuando llegamos al cateterismo de senos petrosos es porque estamos convencidos que el paciente tiene un síndrome de Cushing ACTH dependiente y queremos discernir entre enfermedad y ectópico. No es diagnóstico de síndrome de Cushing. Si a cualquiera de nosotros, sin hipercortisolismo, nos hacemos un cateterismo, va a tener gradiente y eso no dice que tengamos un Cushing. Por eso se hace en presencia de hipercortisolismo. Otra herramienta no invasiva es el test de estímulo con desmopresina, 10 microgramos endovenoso, con aumento de 35% en ACTH y 20% en cortisol, sugestivo de enfermedad de Cushing, a los 15, 30 y 45 minutos. Y en letra pequeña les dejo el test de supresión con 8 miligramos que ahora vamos a discutir. El síndrome de ACTH ectópico se debe fundamentalmente a carcinoides tímicos y bronquiales, NET pancreáticos, carcinomas pulmonares, carcinomas medulares de tiroides, y los referentes en enfermedades hipofisarias dicen que el diagnóstico diferencial entre el tumor pituitario y el ectópico no siempre es sencillo y es una de las tareas más desafiantes para el endocrinólogo clínico. ¿Qué consideraciones clínicas, volvemos a la clínica, uno debe tener para orientarse? Bueno, la mayoría de los pacientes con síndrome de Cushing, ACTH dependiente, el mejor test para el diagnóstico diferencial es el pretest para enfermedad de Cushing, el fenotipo pituitario clínico y la resonancia. O sea, imagen en la resonancia y un síndrome de Cushing no tan severo, de lenta evolución en una mujer, lo más probable es que ese pretest es muy alto para enfermedad de Cushing. Por el contrario, un paciente con síndrome de ACTH ectópico tendrá presentaciones clínicas más rápidas, más severas, con alteración del estado mental, tromboembolismo, sepsis, pérdida de peso y aumento del catabolismo, cortisol libre urinario 5 veces por encima del rango, ACTH mayor a 150 picogramos por mililitro. Es decir, que desde la clínica ya podemos orientarnos, pero por supuesto que esto nos genera grandes dificultades diagnósticas, porque cada tanto nos encontramos con un paciente con síndrome de ACTH ectópico, con un fenotipo pituitario y la inversa. Acá en esta figura de Findling vemos el porcentaje de supresión con el test de 8 miligramos de dexametasona. Y fíjense que en la enfermedad de Cushing hay
muchos pacientes en esta región, pero también hay pacientes con ACTH ectópico y también a este nivel. Es decir, un test que no ayuda enormemente a discriminar entre ectópico y enfermedad de Cushing. La sensibilidad es del 64 al 76%, y esta sensibilidad no tiene diferencias con la probabilidad pretest de enfermedad de Cushing, que está basada en la edad, sexo, duración de la enfermedad y severidad. Volvemos a lo mismo. Mujer, 50 años, enfermedades, 5 años de evolución, moderadamente severa. Bueno, el pretest de enfermedad de Cushing es muy alto, más alto que la sensibilidad que arroja este test, y por eso es un test que en algunos centros ha quedado en desuso, aunque es una herramienta útil en situaciones de difícil resolución. Entonces llegamos a estas últimas recomendaciones, que no difieren de las que ya les he mencionado, sobre el algoritmo diagnóstico en el síndrome de Cushing ACTH dependiente. Son de la Pituitary Society, fueron publicadas en 2021, y entonces partimos con la medición de ACTH, y si es ACTH dependiente, realizamos la resonancia. Entonces, si hay adenoma, y acá lo que les mencioné al principio, si es menor a 6 milímetros, pasamos a otros estudios, pero hay quienes plantean que se quedan contentos con más de 10 milímetros recién. Pero esto es discutido, no hay evidencia en función de esto. Nosotros en general nos basamos en mayor o menor a 6 milímetros en función de las recomendaciones de la Endocrine Society, pero por supuesto a veces varía en función de la imagen. Ahora bien, si la lesión es menor a 6 milímetros, puede ser un Cushing ectópico o enfermedad de Cushing. Estas guías siguen planteando el cateterismo como un gold estándar para discriminar si hay gradiente o no entre ectópico y enfermedad de Cushing, pero ya se incorpora esta modalidad no invasiva de diagnóstico diferencial, que fue promovida por un trabajo en el Journal of Clinical Endocrinology por los franceses, del grupo de Tabarín, ¿en qué consiste? En realizar test de TRH, CRH, test de desmopresina y tomografía corporal total. Ya partimos de la base que no tenemos RH, entonces desmopresina solo junto con tomografía corporal. No hay literatura que de alguna manera avale claramente esta postura, pero es una posibilidad, sobre todo cuando no pudimos cateterizar o hay contraindicación para el cateterismo. Entonces, si estos tests son negativos y la tomografía es positiva, el valor predictivo positivo es del 100% para ectópico. Y por el contrario, si estos tests son positivos y la tomografía es negativa, el valor predictivo para enfermedad de Cushing es el 100%. Ahora, si no es concluyente, recurrimos al cateterismo. Esta es una forma, entonces, de diagnóstico diferencial no invasivo. Por último, tenemos este trabajo del 2020 en el Journal of Clinical Endocrinology del grupo de Boston, donde analizan cuál es la exactitud de los test de laboratorio para el diagnóstico de síndrome de Cushing, y plantean que los test son todos muy sensibles y específicos, y cuando hablamos de los test, hablamos de los 3 que les he mencionado de screening a lo largo de toda la charla. Especificidad comparable entre todos. El test de supresión, plantean ellos, tal vez es el más sensible como rule-out test, el CLU el menos sensible, pero en un paciente con algunas características de síndrome de Cushing, un test positivo no confirma el diagnóstico automáticamente. Entonces, insisten en valorar la clínica, la evolución y eventualmente esperar y repetir. Como conclusiones, entonces, la enfermedad de Cushing es la causa más frecuente de hipercortisolismo endógeno. Debemos jerarquizar siempre las manifestaciones clínicas y el interrogatorio, esto es súper importante. En la valoración bioquímica les he mostrado que los resultados deben interpretarse más allá del valor numérico para evitar errores diagnósticos. Y vimos también cómo la selección de cada estudio debe realizarse de manera individualizada por el médico experto. Bueno, hasta acá toda la charla. Muchas gracias por su atención. ¿Me escucharon bien, Natalia? Sí, muy bien, excelente charla, todos disfrutando de tu charla, así que bueno, ahora continuaremos entonces con el doctor Santiago González Abati. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes para todos.
muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá en esta reunión de FACEN. Gracias, Natalia, Karina, Agustín y a todo el grupo de FACEN. Voy a compartir la pantalla. Eh, Les pido por favor que me digan si se ve. Sí, sí, se ve bien. Bueno, ok. Bueno, yo voy a hablar un poco de cirugía del paciente con enfermedad de Cushing. Lo de manejo perioperatorio lo voy a saltear, pero me voy a focalizar un poquito más en cirugía para no ser tan extensa la charla. Y toda la parte de diagnóstico, como habló Karina, no hay absolutamente nada que agregar. Nosotros trabajamos en conjunto con Karina sinérgicamente, permanentemente, y los pacientes que arriban a cirugía están perfectamente estudiados, como explicó Karina, sin ninguna duda. Bueno, nosotros tenemos que la técnica endoscópica es la que utilizamos en la actualidad. Eh, Recordar que antes, o en la actualidad, pero ya de menor frecuencia, se pueden hacer cirugías con microscopio, con microcirugía, pero hoy en día la técnica endoscópica es la más difundida a nivel mundial, y cada vez son menos los pacientes que se operan por técnica microquirúrgica. Digo esto porque no está mal que si algún paciente es operado por técnica microquirúrgica, no hay que verlo con ojos raros al cirujano, sino que la técnica endoscópica va sopesando mucho más. Entonces, ¿qué nos permite la técnica justamente esta? Por nuestra visión, llevar nuestra cámara, que tiene 4 milímetros, hasta el centro de nuestra estructura en conflicto, que es la región ocelar. Fíjense, nosotros a los pacientes los ponemos, digamos, en esta posición, es una posición con el hombro un poquito levantado, la cabeza rotada 20, 30 grados y el torso elevado. Un segundito, acá. Y como ven acá, nosotros estamos operando a través, se ve perfectamente lo que es el endoscopio, que nosotros colocamos por una o dos narinas, y mirando una pantalla y viendo con alta definición en dos dimensiones, ¿no? Existen endoscopios en 3 dimensiones también. En la actualidad hay que usar unos anteojos especiales, pero en líneas generales la mayor parte de las cirugías se hacen con endoscopios en 2 dimensiones, y la profundidad el cirujano la va aprendiendo con el correr de las cirugías. Entonces, como le decía, podemos trabajar en una o dos narinas, como vemos acá, dependiendo de cada caso y también la experiencia del cirujano. Siempre lo ideal es trabajar por un solo orificio en la medida que se pueda, teniendo la posibilidad de acceder a la otra narina, y esto genera menos traumatismo nasal y mejor confort para el paciente en el posoperatorio. Entonces, yo les muestro acá una cirugía. Esperen que este video tiende a cortarse un poquitito. Denme un segundito a ver si arranca ahí. Bueno, ahí estamos entrando por la fosa nasal derecha. Lo que hacemos, esto puse como ejemplo esta única cirugía, o una de las pocas que voy a mostrarle, porque, digamos, es la clásica, y para que ustedes tengan idea de la técnica quirúrgica. Podemos o no resecar el cornete medio. Yo puse este ejemplo en donde se reseca el cornete medio, que es una estructura que nos amplía el volumen de trabajo, el canal de trabajo, a través de la fosa nasal, como vemos aquí. ¿Tiene consecuencias? Bueno, en realidad no tiene mayores consecuencias sintomáticas. Lo que hacen los cornetes básicamente tienen una función de inmunidad, pero sobre todo tienen una función de calentar el aire que respiramos. Pero la verdad que el paciente no presenta cambios en su ventilación habitual. Pero sí nosotros nos permite trabajar de manera cómoda y tener más confort a la hora de manejar la cavidad celar. Entonces ahí estamos decolando lo que es la línea media, estamos desinsertando el tabique en su porción posterior. Previamente hemos hecho un flap de mucosa, como vieron ahí, con coagulación controlada. Esa es la línea media, lo que ustedes ven aquí es la línea media, ¿sí? Es la inserción posterior del tabique en el rostrum efenoidal, ¿sí? Es decir, ahí tenemos la lámina perpendicular del etmoides que se inserta en el rostrum efenoidal. Esa quilla que estamos abriendo ahora, ¿sí? Con este instrumento, que es un osteótomo, eh, es justamente nuestra puerta hacia el seno efenoidal. Esto lo resecamos. Parece ser en la película algo de mucho tamaño, pero en realidad son apenas 1,5 cm, 2 centímetros de hueso que comemos. Una vez que estamos dentro del seno efenoidal,
resecamos los tabiques. Estos tabiques no siempre respetan la línea media. Y accedemos a la silla turca. Fíjense que se ve la famosa panza que hace el piso selar, la silla turca, y comenzamos a resecar y abrir justamente este piso selar exponiendo la dura madre. Una vez que esperamos la dura madre, podemos incidir lo que es justamente esta capa meningia, la abrimos y en este caso, fíjense, se encuentra el adenoma, que es, a diferencia de la hipófisis, es una estructura que es más blanda. Podemos encontrar cierto plano de pseudocapsular que nos permite ir disecándolo y asegurarnos la resección completa, si lo podemos mantener. A veces no es fácil, a veces se desmoronan, como en este caso, y hay que hacer un vaciamiento. Y al final de la cirugía podemos ver lo que es el diafragma celar, que es el techo de la cavidad celar, que ustedes lo están observando ahí, ¿sí? Y la hipófisis, que en este caso no se ve porque justamente en este video no lo puse, pero muchas veces se ve hacia un costado. Ahora después les voy a mostrar otra película. Y después lo que tenemos que hacer es reconstruir el piso celular, como vemos ahí, después de la resección, y esto lo hacemos con diversas técnicas, que también después voy a contar un poquito más adelante. Lo importante, el primer concepto es que tenemos que irnos sin que haya una fístula activa del líquido cefalorraquídeo. Y ahí estamos poniendo el tapón. Un concepto importante es el de, como les decía, tratar de buscar la pseudocápsula. Esto no solo es para la enfermedad de Cushing, sino para cualquier adenoma de hipófisis. Los adenomas, justamente de hipófisis, no tienen cápsula verdadera, sino es una posición de células del adenoma per se. Y como vemos acá, estamos disecando y si lo podemos mantener, fíjense cómo puede llegar a salir el adenoma en un único bloque. No siempre es posible esto, generalmente son adenomas pequeños y tiene que haber un poco de que el adenoma nos haga el favor a nosotros, ¿sí? Que se porte bien. Y ahí sí veíamos la glándula como se veía perfectamente al final de la cirugía. Nuevamente la reconstrucción. Acá tienen bueno, esta es una serie quirúrgica mía que hice una casuística en 2000 hasta 2022 con 132 cirugías por enfermedad de Cushing. Ahí tienen los números de edad media de 38 años, 100 casos mujeres, 26 casos hombres, 2 casos de neoplasia endocrina múltiple de tipo 1 y 12% de pacientes con cirugía previa. Diagnóstico por imágenes, fíjense, el 50,8 fueron casos de microadenomas, el 14,3 macroadenomas y en no detectable o imágenes dudosas, a las que generalmente tuvimos que recurrir al cateterismo o no pudimos hacer un estudio por resonancia. Por ejemplo, esta paciente tenía un proyectil alojado en el cráneo y no se podía hacer resonancia magnética. En un 25% de los casos, como les dije acá, tomografía en un único caso. Por supuesto, como dijo Karina, recurrimos al cateterismo de senos petrosos inferiores, que tiene una alta especificidad, entre el 92 y el 100%. La lateralidad es un poco menor ese valor, entre el 60 y el 84%. Y a nosotros, ya me voy adelantando, que si no tenemos una imagen clara, pero sí tenemos algo de lateralidad clara en el estudio, solemos ir a investigar en esos casos la celda hipofisaria hacia el lado donde nos indica el cateterismo. ¿Mm? Y fíjense que ustedes, acá lo tuvimos que hacer en 33% de los casos. Acá les muestro un ejemplo de pacientes operados por endoscopía o por microcirugía, simplemente para que vean la diferencia. Abajo tienen el endoscopio, abajo el microscopio. La imagen es práctica, son dos cirugías distintas, pero muy parecidas casi al mismo tiempo quirúrgico, como se ve el adenoma. Acá en la película de arriba se ve que hay un espéculo puesto, ¿sí? en la nariz, en cambio en la de abajo no hay nada, pero fíjense cómo en la endoscopía podemos acercarnos con nuestra óptica prácticamente hasta la dura madre, y si queremos, si queda una cavidad, meternos dentro de la cavidad y inspeccionar hacia las paredes laterales de los senos cavernosos con ópticas, como estamos haciendo de abajo, con ópticas para asegurarnos la resección completa. Fíjense en la película de abajo cómo se ve la glándula hipófisis, ¿sí? Y nos aseguramos, eh, digamos, por confirmación directa de la resección total del adenoma. Bueno, ¿qué hacer
cuando tenemos un adenoma de hipófisis. Está siempre la posibilidad de hacer la adenectomía o en algunos casos hay que hacer hipofisectomía. Cuando el adenoma es identificado, por supuesto lo que corresponde es una adenomectomía selectiva y dejar in situ la glándula hipófisis, ¿sí? En cambio, cuando el adenoma no es identificado, hay que tratar de hacer una hemihipofisectomía, en esos casos guiada justamente por el cateterismo de senos petrosos inferiores, porque puede pasar que el microadenoma sea muy pequeño, esté intraglandular y en esos casos tenemos que resolverlo de alguna forma o intentar resolverlo en el acto quirúrgico y si hacemos justamente esto. Pero la verdad que los casos son muy pocos en donde yo tuve que realizar, fíjense, fueron 3 casos de 126, 132 cirugías donde tuve que realizar una hemihipofisectomía, ¿sí? Y en un caso tuve que hacer de una hipofisectomía total anterior, totalmente pautado con el endocrinólogo. Me acuerdo, era el querido doctor Bruno que me dijo, Santiago, que hace varios años me dijo, por favor, este paciente tiene esta neoplasia endocrina múltiple, hacer una resección completa de la hipófisis anterior y así fue como el paciente se curó del Cushing. Acá ven ustedes de pacientes, en total 118 cirugías, hubieron casos que no tuvieron seguimiento y básicamente, no vamos a leer todo este diagrama, pero la remisión se logró en aproximadamente en el 82% de los casos y la persistencia en el 17%, pero sabiendo que siempre tenemos otros elementos de tratamiento como son la radioterapia, el tratamiento farmacológico, incluso una cirugía con adrenalectomía que cada vez la estamos usando menos. Entonces, ¿qué dicen los números? No, dice que tengo que hacer un juicio de mala praxis a una. Ah, me parece a Ellen que está con el micrófono abierto. ¿Qué dicen los números en las publicaciones, en las grandes series quirúrgicas? Dice que la tasa total de remisión es del 83% para microadenomas y del 68% en macroadenomas. ¿Mm? Y saber que un 25% de los pacientes recurren a los 10 años. Esto es mucho más frecuente que en otras enfermedades o adenomas secretores, por ejemplo en la acromegalia o algunos otros. Les voy a mostrar a continuación pacientes, como ven acá, que tienen un adenoma de hipófisis, un Cushing muy claro, que habla por sí solo a la clínica. Fíjese cómo la paciente va cambiando su fisonomía al tercer mes, al año y a los 3 años. Uno les puede cambiar la vida a los pacientes, como el caso que presentó Natalia. Otro ejemplo, una paciente joven, como dijimos, mayoritariamente mujeres, acá se ve perfectamente el adenoma, el diagnóstico bioquímico y lógicamente la cirugía que ayuda, si uno puede resecar completamente, fíjense cómo cambia la paciente en algunos meses, eh, rápidamente, justamente uno puede lograr esos cambios. Acá tenemos una paciente que vivía en el interior, en el campo, con un adenoma chiquitito, fíjese, con la paciente muy Cushing, muy Cushing, muy avanzado, creo que la que yo recuerdo la que más avanzada, Cushing clínico más avanzado operé, tenía fracturas espontáneas, eh, y bueno, la paciente se operó, fíjese la descamación que tienen a los pocos días, y con el tiempo, como cambia su fisionomía, tiene todavía obesidad, pero ya no tiene su enfermedad de Cushing. Paciente hombre, como ven acá, con las estrías, bueno, las facies típicas. En este caso, si usa un cateterismo, fíjense que lo que es la resonancia magnética no muestra absolutamente ninguna lesión, pero sí el cateterismo del seno petroso izquierdo. Hicimos la cirugía, obviamente lo encontramos en ese sector. Bien hecho el cateterismo nos da mucha tranquilidad para abordar al paciente y a insistir en la cirugía que debemos buscarlo justamente donde está lateralizado. Otra paciente con un preoperatorio, ¿sí? Con un Cushing un poco más solapado, pero también cómo cambia clínicamente. Otra paciente con un pequeño adenoma. Fíjese, son lesiones que son chiquititas como una arveja o más chiquititas, pero generan una gran distorsión clínica y le afectan la calidad de vida de nuestros pacientes. Esta misma paciente, después de la cirugía, cómo resuelve y vuelve a su fenotipo habitual. Una chica joven muy comprometida con estrías, livideces y un macroadenoma. Estos son más difíciles de lograr la curación o la revisión, mejor dicho, justamente porque está la posibilidad de que quede alguna célula
que se escape del bisturí y de la intención del cirujano, pero acá la ven a la paciente cómo se resecó, se ve la glándula hipófisis, una silla turca parcialmente vacía, y cómo remitió las facies, las estrías rojos vinosos ya dejaron de estar encendidas, cómo mejoran al tiempo. Otro paciente joven, también operado en el Hospital de Clínicas, hombre, había hecho por el hipercortisolismo, había tenido una paraparesia por exceso de la grasa epidural y estaba con una paresia, justamente le costaba caminar, lo operamos y después remitió totalmente, y acá se ve en la resonancia magnética cómo mejora, hay menor aposición de la grasa epidural. Paciente pediátrica, si se quiere, 12 años, una chica con una enfermedad de Cushing, hasta se ve bien los cachetes, bien rubicunda, tenía una imagen muy pequeña, pero la particularidad que tienen los pacientes chicos, yo tengo experiencia también en pacientes más chicos, que no tienen desarrollado el seno fenoidal, como ven acá en la imagen de abajo, o sea, están parcialmente neumatizados. Confirmamos esto en una tomografía, como ven acá, todo esto es hueso, entonces no vamos a ver cuando entramos al seno fenoidal el piso de la silla turca como lo veíamos en la película que yo les mostré. Entonces, en estos casos, hay que considerar bien cómo cómo es la neumatización del seno efenoidal. Fíjense, en los chicos es un tipo conchal, a medida que van creciendo y entrando en la adolescencia se van haciendo preselar, y después ya en el adulto pueden encontrar una variante celar o postcelar, ya totalmente neumatizada hacia la parte cercana al clivus. Entonces esto es importante, y en los chicos solemos encontrar las dos primeras formas. Entonces, en estos casos tenemos que hacernos un camino a través del hueso, no perdernos en la línea media, y son las pocas veces que utilizamos, no solo la endoscopia, sino también la guía por neuronavegación para poder mantener la línea media, asegurarnos que llegamos a la celda hipofisaria sin ningún problema. Una vez que la encontramos, ya estamos tranquilos y la cirugía sigue como cualquier otro paciente adulto. Acá tienen, por ejemplo, la silla turca, y como hicimos el camino, como ven acá, está fresado hasta llegar a la celda hipofisaria, y acá vemos la paciente en el pre y en el postoperatorio, cómo mejoró. Bien, ¿cuáles son los criterios de remisión que solemos utilizar nosotros en conjunto con nuestros colegas endocrinólogos? Bueno, en primer lugar, que el paciente tenga una mejoría clínica. A veces a los pocos días el paciente empieza a desematizarse, y se empieza a tener menor rubicundez, pero eso solo no nos dice nada, entonces tenemos que confirmarlo por datos duros, como es tener un laboratorio entre las 6 semanas y las 12 semanas posoperatorias. Por supuesto que va a depender, hay distintos criterios de decir que el paciente está en remisión. Hay criterios con menor a 5 microgramos por decilitros de cortisol sérico matinal, criterios más estrictos que hablan menos de 2, o bien la cortisol urinario entre 10 y 20 microgramos en 24 horas. No hay grandes diferencias en la literatura si el paciente es menor de 5 o menor de 2 a lo que es recurrencia se refiere, porque en definitiva la recurrencia puede llegar hasta el 10%, incluso a veces un poquitito más. ¿Sí? Y también, obviamente, medir los valores de ACTH, pero básicamente el criterio que utilizamos nosotros es el cortisol matinal. Fíjese que hay publicaciones que nos hablan de una tasa inicial de revisión muy alta, que rondan en el 80 y pico por ciento, en algunos casos 90, 88, algunos un poquito menos, 66% de series publicadas con varios pacientes, pero esa tasa inicial de remisión, si uno, este es otro trabajo, al paciente lo controla al año, fíjese cómo cae de 95%, baja rápidamente al año, y hay que ver qué pasa incluso más adelante, al 84%, tomando criterios de hipocortisolismo o eucortisolismo como criterios de remisión. Eh, por supuesto que si uno utiliza criterios más estrictos, con 1,8 microgramos de decilitro de cortisol matinal, las tasas de remisión inicial en algunos trabajos pueden ser incluso más bajas. ¿Qué factores pronósticos de remisión quirúrgica a largo plazo tenemos? Bueno,
tenemos que mejor pronóstico tienen aquellos pacientes que sean mayores de 25 años, que tengan un microadenoma detectable, claramente detectable en resonancia magnética. Hoy contamos con resonancia magnética, como habló Natalia, de 3 Tesla, que nos permite detectar pequeños microadenomas que antes con menores potencias del resonador eran más difíciles de detectar. Por supuesto que haya ausencia de invasión dural o del seno cavernoso, es decir, aquellos que sean NOS 0, 1 y 2, que son confinados básicamente a la celda hipofisaria con una extensión parcial al seno cavernoso o compresión, pero no invasión, que el dosaje de cortisol posoperatorio sea bajo, como mostramos recién, que haya clínica de insuficiencia renal posoperatoria. Nosotros nos ponemos contentos cuando el paciente se siente, esto lo digo con las mejores de las intenciones, se siente mal, se siente cansado, fatigado cuando viene la primera o la segunda consulta. Es un buen signo clínico de que las cosas están andando bien para el paciente. La confirmación inmunistoquímica de adenoma secretor de ACTH, por supuesto, es de un gran valor de buen pronóstico. Bueno, después hay cambios histológicos, como ser la presencia de cambios de alinos de Crook, pero esto es algo más específico, o expresión baja de Ki67, MGMT o P53. ¿Cuándo hay fracaso quirúrgico? Por supuesto, cuando los niveles de cortisol postoperatorio son muy elevados o se asocian a una cirugía fallida, cuando hay niveles elevados se asocian con cirugía fallida, pero hay que tener en cuenta que muchas veces los niveles de cortisol pueden disminuir gradualmente a lo largo de semanas. El otro día hablamos con Karina que yo he tenido algunos pacientes que unos dosa rápidamente por ansiedad, quiere ver cómo está el cortisol, y el cortisol todavía está un poco alto, no está por arriba, por debajo de 5 microgramos de cilitro. Entonces uno dice, ¿habrá sido la cirugía efectiva o no? Y a veces hay que saber esperarlo, porque sí puede haber cierto grado de semiautonomía de la glándula suprarrenal por un estímulo crónico. Por supuesto, niveles de cortisol mayores de 5, después de 6 semanas, ya no podemos pensar en esa semiautonomía y ni hablar si hay una persistencia clínica. ¿Qué hacer ante el fracaso quirúrgico? Bueno, tenemos la opción siempre de reoperación. Yo creo que si el adenoma uno lo tiene bien identificado, es un paciente que está en buen estado de salud, uno lo opera, tiene un fracaso terapéutico y le hace una resonancia al poco tiempo y se ve algún resto de adenoma, creo que es una muy buena opción la reoperación, no hay que tenerle miedo. Por supuesto, baja la tasa de éxito al 50%, ya no deja de ser 80, 90%, sino baja al 50%, pero me parece que es algo a considerar, perdón. También tenemos, lógicamente, el conocimiento de que tenemos que conocer que hay fármacos, digamos, de muy buena resolución para cierto tipo de pacientes, contar con la herramienta de radioterapia, especialmente cuando hay invasión del seno cavernoso, cuando hay dudas sobre dónde está estructuralmente el remanente que nos ha quedado, y ya son menos los casos que se hace de adrenalectomía bilateral, pero hemos tenido algunos. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que hay hasta un 38% de posibilidades de síndrome de Nelson. Síndrome de Nelson, fíjense este ejemplo, un paciente de 2007, diagnóstico por cateterismo, no se veía ninguna imagen, también que no es de buena calidad, fue a cirugía, quedó con enfermedad activa, fue en ese momento a adrenalectomía, como ven acá en las fotos, la cicatriz de la cirugía adrenal, y fíjense después, en 2014, cómo el paciente se despierta con un Nelson inmanejable, compresión de la vía óptica, invasión del seno cavernoso, y finalmente le compromete la vida. Entonces, hay que pensarlo muy bien la adrenalectomía hoy en día, y en todo caso, si se va a decidir, pensar también en una radiocirugía. La reoperación, ¿qué podemos decir? Especialmente es útil, yo creo que es útil como opción terapéutica en pacientes que tienen evidencia clínica y bioquímica de enfermedad recurrente o persistente, como les dije antes, con adenoma visible en la resonancia a nivel celular. Eh, que haya evidencia clínica y bioquímica de enfermedad persistente o recurrente con adenoma no visible en la resonancia magnética a nivel de la hipófisis, pero con inmunistoquímica o cateterismo positivo al diagnóstico inicial. Es decir, esos dos grupos hay que considerarlos como candidatos a la reoperación. Como sabemos, la tasa de remisión baja, a un promedio del 50%, tiene mayor morbilidad, es decir, mayor riesgo de hipopituitarismo, fístula de líquido, meningitis y otras complicaciones, y en estos casos se considera que la experiencia del neurocirujano, como en todos los adenomas de hipófisis, pero en estos casos aún más, es bastante importante.
Y por último, para terminar, voy a hablar de algunos poco de complicaciones, que muchas veces a los cirujanos nos cuesta hablar de complicaciones, pero me parece que es algo que hay que ponerlo sobre la mesa y charlarlo, sobre todo, nosotros cuando tenemos un paciente con enfermedad de Cushing, cualquier adenoma, necesitamos hablarlo y explicarle bien cómo son las posibles complicaciones de la cirugía. Podemos, como si tuviésemos un semáforo invertido, podemos tener complicaciones menores, que tienen que ver relacionadas con la parte nasal, el abordaje, mismo con el medio interno, algunas fluctuaciones, como vamos a ver, infecciones como puede ser de los senos paranasales, que las consideramos dentro del grupo de las menores, moderadas, ya empiezan las endocrinológicas, la fístula de líquido, que también uno la podría considerar como severa, pero en líneas generales hoy en día se puede manejar de buena manera, el neumoencéfalo, y por supuesto yo creo que las severas son tres, son las oftalmológicas, las vasculares y las neurológicas. Si ustedes ven en este trabajo, es muy interesante, el que domina las complicaciones, la principal de todas es la fístula del líquido cefalorraquídeo, en alrededor casi el 5% de los pacientes, a esto asociado a una meningitis, lógicamente, fístula, hay una posibilidad de casi el 50% de meningitis. Después vienen las otras complicaciones, como son deterioro visual, un hematoma, etcétera, etcétera. En concreto, en esta serie que es bastante importante, hay casi un 9% de complicaciones con un 0,6% de mortalidad. Las relacionadas con el abordaje son un montón, aunque nos parece que no existen para el cirujano porque uno está pensando en el Cushing, cómo cuidarlo, pero al paciente le puede molestar en su día a día. Por supuesto, si uno es muy agresivo puede tener una lesión alar, ¿sí?, de la nariz, puede tener una perforación del tabique nasal, puede haber adormecimiento gingival, que suele ser transitorio. Si uno es muy agresivo con lo que tiene que ver con la mucosa de la cavidad nasal, puede haber hiposmia o incluso anosmia. Costras, si uno también es muy agresivo con el manejo de la cavidad nasal, rinosinusitis, sinequias, mucosele, epistaxis, deformidades nasales, que son estas últimas son más infrecuentes. Pero hay que tenerlas presentes. Entonces acá la técnica quirúrgica y el cuidado que tenga el cirujano es muy importante. Con respecto a la fístula, por supuesto, hay una disrupción del espacio subaracnoideo directamente a la cavidad nasal. Entonces tiene que pasar por todas estas barreras, aracnoides, dura madre, hueso, mucoperiostio. Fíjese, hay pacientes que el diagnóstico es muy sencillo. El paciente uno lo sienta y gotea, como yo les digo, un paciente como si uno dejase la canilla un poquitito abierta y el gota a gota es indiscutible. ¿Cómo se reconstruye el piso celular? Bueno, no hay una fórmula mundialmente aceptada. Aunque parezca mentira, esto es así. Cada maestro con su libro. Hoy en día hay recomendaciones. Para sintetizarlo, lo más importante son dos o tres conceptos. En primer lugar, la reconstrucción tiene que ser en múltiples capas. Es decir, no poner un sustituto dural y nada más, sino poner sustituto dural, espongostán, tejido adiposo, músculo, sellador dural. Es decir, múltiples capas para asegurarnos que las posibilidades de falla sean menores. Hoy en día se prefieren materiales autólogos, ¿sí?, como puede ser el tejido adiposo, pero también son aceptados materiales no autólogos como si puede ser, perdón, ciertos sustitutos durales que son regeneradores del colágeno y que la verdad sellan muy, muy bien. Y por supuesto, después utilizar cola de fibrina o sellador tisular, que también son no autólogos. Y hoy en día, si uno quiere asegurarse, por así decirlo, el cierre a largo plazo de una manera absoluta, utilizar un colgajo vascular pediculado mucoso, que se los comento acá a continuación, que es, como ustedes sabrán, o si no lo saben, se los comento, es una creación argentina de Gustavo Haddad, que es un otorrino rosarino, amigo, digamos, yo lo conozco hace muchos años, que él creó esto, que es una extensión, mejor dicho, un colgajo a punto de partida de la mucosa del tabique nasal. Lo puedo hacer más grande, menos grande, y esto es lo que tiene que estar vascularizado posteriormente. Justamente lo que hace es, se adhiere, se pega para que se entienda y favorece la cicatrización a mediano, largo plazo, ¿sí? Entonces, esto hay que tenerlo siempre presente, la posibilidad de tallar un colgajo cuando uno considera que va a tener una fístula de líquido cefalorraquídeo importante, o bien cuando la tiene y tiene alguna duda, rápidamente puede tallar este colgajo.
Fíjense, las posibilidades de fístula durante la cirugía en este trabajo muestran que durante la cirugía hasta un 17% de los pacientes muestran una fístula. Es decir, nosotros estamos operando y un 17% de nuestros pacientes muestran fístula de líquido cefalorraquídeo. No es ningún pecado, no es ningún problema. El cirujano tiene que saber resolverla. Es muy frecuente, cuando son macroadenomas, más aún. Entonces, eso a nosotros no nos preocupa, no tenemos que tener miedo. Sí nos molesta tener fístula de líquido cefalorraquídeo posoperatoria, que es el talón de Aquiles de este tipo de cirugía, que puede llegar al 1,2%, 4, 5%, ¿sí? En algunas series. Eh, pero lo importante es, como les dije, si hay una fístula intraoperatoria, saber reconocerla y saber irse de la cirugía habiéndola cerrado a esa fístula. Las complicaciones oftalmológicas, por supuesto, que pueden ser múltiples, que van de lesión de la vía óptica, ya sea nervios ópticos, quiasmas o cintillas ópticas, lesiones de los pares craneanos que están justamente en el seno cavernoso o también el nervio trigémino que va en el seno cavernoso. La verdad que con las cirugías convencionales, sobre todo tumores que están en la línea media, la posibilidad y hoy en día con buena técnica, de lesión de la vía óptica que pase inadvertida es muy difícil, pero puede haber un hematoma, puede haber justamente un daño no intencional, o incluso a veces cirugías totalmente clásicas que el paciente tenga una oftalmoplejía. Ahora les voy a mostrar un caso. ¿Qué ocurre con la agudeza visual y el campo visual? Generalmente los pacientes mejoran, como ven ahí en el recuadro. La mayoría tiene una mejoría del 67% en la agudeza visual o en el campo visual del 80%. Pero hay que recordar que hay pacientes que pueden empeorar. En mi experiencia, generalmente son pacientes añosos y que tienen, por supuesto, un gran compromiso visual de larga data. Y generalmente son pacientes ya que superan los 75, 80 años. Yo en ese subgrupo le digo que a los pacientes que pueden empeorar su visión. Fíjense, este es un caso de una paciente joven, como una cirugía de un tumor no muy complicado, una paresia o parálisis del sexto par del lado izquierdo, que por supuesto el paciente lo refiere como diplopía. Hay que hacer imágenes, si no hay ninguna sorpresa, saber que suele mejorar. Hasta el control postoperatorio, fíjese cómo después, a las pocas semanas, recupera, ¿sí?, la reducción del ojo. Y por último, yo les nombré que las complicaciones más graves son las vasculares, las que nunca queremos tener. ¿Y cuál de ellas? Bueno, las lesiones carotídeas. Nosotros sabemos que a cada lado de la celda hipofisaria están las carótidas, el sifón carotidio, y más abajo, ¿sí?, tenemos las carótidas paraclivales. Por supuesto que tumores invasores con anatomía compleja pueden llevarnos un daño vascular y hay que estar preparado para eso. Eh, ¿Qué hacer cuando hay un daño vascular? Sobre todo una hemorragia carotidia. Yo ahora les voy a mostrar un video que no es mío, pero está sacado de una publicación para que entiendan lo que le pasa al pobre cirujano que está operando y trate de ponerse en la piel de esta persona. Pero cuando a veces las lesiones son muy graves o, o así fuesen menores, lo que hay que hacer es rápidamente solucionar paqueando, es decir, tapando la hemorragia y después poder llevar al paciente a una sala de intervencionismo para que un neurocirujano endovascular resuelva por stent o por coils o por vía endovascular el punto de hemorragia. Entonces, yo me voy a despedir ahora, termino con esto, que es, fíjense, esto no es un tumor de hipófisis, no es un Cushing ni nada, simplemente lo estoy poniendo como una complicación. El cirujano estaba resecando esta lesión y observen, todo eso es jet de la carótida, en donde justamente se inunda el campo quirúrgico, es una desesperación realmente, hay que tener una buena aspiración, uno no da abasto llegar hasta el final para poner un algodón, un tapón, realmente es algo bastante estresante, fíjense cómo sangra de una manera considerable, y lo que hay que tratar es mantener la calma, comprimir un poco el cuello para que baje la presión, aspirar y rápidamente llevar un algodón o una gasa, ¿sí?, hasta donde se sospecha que está la ruptura y poder. Ahí está, ahí la está controlando. Se controla, se le pide al anestesiólogo que baje la presión, pero lo correcto es esto,
y después, una vez que la tiene uno controlada, puede hacer, digamos, dejar un tapón a presión, hacer la angiografía, como les dije. Bueno, muchas gracias por su atención. Acá está mis lugares de trabajo, son el Hospital de Clínicas, por supuesto, donde me formé, el Hospital Británico, y el último año también estoy, que no está acá en la diapositiva, estoy trabajando en el Instituto Lanari, que también es de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias. Excelente la disertación, eh, muy, muy, muy clara, muy linda. Creo que todos estamos muy contentos con la disertación de los dos. No sé, Agustín, si quisieras decir algo. No, muy contento también y agradecidos por la participación. Interesante la perspectiva que dio Karina y también Santiago. Así que siempre es esclarecedor. Estamos más acostumbrados a escuchar a Karina, ¿no? Así que cada vez que la escucho hablar me vuelvo con alguna duda que a veces termino preguntándosela en privado por alguna paciente que tenemos por aquí. Pero Natalia, no sé si querés dar espacio a las preguntas, que había un par en el chat. Sí, 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 estaría bueno comentar algunas cosas. Eh, Hay una pregunta de la doctora Dehesa. Dice, creo que en una paciente joven con una hipertensión moderada severa, ese CLU por encima de 100 era sospechoso de Cushing. Bueno, es un comentario más bien. Dice, sabemos que la doctora la conoció mucho después. Sí, es así, o sea, tenía algunos análisis un poco equívocos, pero la verdad que cuando yo la conocí no había duda y había que avanzar con el tratamiento. Después un comentario del doctor Chervin, muy interesante. Dice, me llama la atención que en una paciente joven con hipertensión severa y resistente, pero inicialmente sin clínica de Cushing, manifiesto no se haya planteado el aldosteronismo primario como diagnóstico diferencial inicial y se solicitara medición de renina y aldosterona, además de las catecolaminas. Repito, tempranamente en la evolución. Bueno, nos felicita y bueno, lógicamente aclara que el adenoma productor de aldosterona no era la causa de la hipertensión, pero creo que debió haberse sospechado. Bueno, yo no lo sé porque bueno, ahí todavía no la conocía. Eh, la doctora Naim Mondillo hace una pregunta por ahí, Cari, si vos querés responder. Dice, en la paciente del caso de Corrientes que está bajo hidrocortisona, ¿es correcto pedirle cortisol basal para evaluar su presión del eje? ¿No interfiere la hidro en la medición? Tenía entendido que el seguimiento es clínico. Sí, te digo dos cosas de las preguntas anteriores. Con respecto al comentario de Laura, muy linda la apreciación. Es cierto que ahí debió haberse sospechado y quizás en virtud de lo que hemos hablado hoy, frente a ese pretest alto de exceso de cortisol, uno podría haber repetido el test y completado con otros, ¿no? De los 3 que tenemos de screening. Con lo respecto al comentario del doctor Chervin, que es un experto conocido por todos en hiperaldosteronismo, él siempre preconiza esto, ¿no? Que el hiperaldosteronismo, sus últimas charlas tratan de fomentar eso, ¿no? Como el hiperaldosteronismo es claramente subdiagnosticado, así que siempre pensarlo, ¿no? Y con respecto a la pregunta de la medición del cortisol, si uno quiere detectar el cortisol, o sea, luego de la cirugía, el cortisol sérico matinal es una excelente herramienta para definir si hay suficiencia o no. No importa que esté tomando hidrocortisona, la hidrocortisona, si la toma en la tarde, inclusive ya casi no es medible a la mañana siguiente, a veces lo que le pedimos es que suspenda la hidrocortisona de la tarde, obviamente que no tome en la mañana, porque si no vamos a medir eso como cortisol, pero a la pregunta de la doctora, el cortisol medido a la mañana refleja claramente el cortisol endógeno y confirma si hay, como explicaba Santiago, la supresión de cortisol, ese cortisol menor a 2 microgramos por decilitro tan buscado. No sé si fui clara. Sí, excelente. Y Cari, te hago otra pregunta también con respecto a eso. En estos postoperatorios, en donde las pacientes estuvieron con un Cushing mucho tiempo y uno espera, por supuesto, que haya una recuperación un poco lenta del eje hipotálamo hipófiso adrenal, que las adrenales despierten, como quien diría.
¿Cómo suelen hacer el reemplazo con la hidrotisona? Porque en este caso, por ejemplo, yo trato de bajarle al mínimo la hidrotisona, pero la paciente no lo tolera, entonces es una lucha. Porque bueno, quiero pensar que obviamente va a recuperar en algún momento la función suprarrenal endógena, básicamente. ¿Ustedes dan un poco más de tiempo? ¿Cuánto tiempo dan? Ella sigue con cortisol en 0,01. Sí, tener en cuenta que la supresión posterior del eje luego de la cirugía depende de cómo fue a la cirugía, ¿no? Cuanto más hipercortisólico va y se cura, esa supresión es más ostensible. Con esto lo que quiero decir, no voy a tu pregunta, pero quiero que tengan en claro que hay veces que si el paciente va muy eucortisólico durante mucho tiempo la cirugía y se cura con la cirugía, tal vez no vemos ese cortisol tan subnormal como uno busca y aún así se ha curado. Ahora bien, si como en este caso uno ve el cortisol suprimido, los primeros días y tiempo, la verdad que yo prefiero dar más hidrocortisona de lo habitual. ¿Por qué? Porque deviene ese síndrome, bien descrito en la literatura, de deprivación esteroidea, con mucho malestar, bueno, que requiere mayores dosis de glucocorticoides. Entonces, tal vez indicamos 35 miligramos de hidrocortisona cuando en un postquirúrgico, una cirugía hipofisaria, no por un Cushing, el paciente se va con 10, 15 miligramos de hidrocortisona diaria. Y a la pregunta ¿hasta cuándo? Es variable, depende de cuán severo y cuán prolongado fue el exceso de cortisol, la recuperación de las adrenales. Un marcador muy sensible en una persona en edad reproductiva es el sulfato de dehidroepiandrosterona también, porque puede empezar a recuperarse antes y da la pauta de que tal vez ya va a haber recuperación de la función adrenal, o no, pero es otro dato más. Y también tener en cuenta que puede haber un daño selectivo de ese eje y que no haya recuperación finalmente, de manera tal que uno lo espera, o sea, uno lo tiene con las dosis mínimas necesarias para un reemplazo, para una suficiencia adrenal, y cada tanto es de muy buena práctica suspenderla de la tarde, evaluar el cortisol endógeno, y bueno, y si sigue suprimido, habrá que seguir sustituyéndolo hasta que recupere. Yo he tenido alguna paciente que estuvo como 15 años con sustitución y luego ahí empezó a recuperar un poco. Por supuesto que no es lo habitual, ¿no? Pero bueno, uno lo sustituye hasta tanto recupere. Sí, perfecto. Muchas gracias. Básicamente, bueno, la doctora Ana Clara Casielo pregunta en el cateterismo de los senos petrosos, ¿qué dosis de desmopresina usan y cómo la pasan? Dice, en push. 10 microgramos No sé si eso endovenoso. es. Ah, ok. Eh, bueno, después hay una doctora, la doctora Silvia Jaimovich, que pregunta en una paciente con anticonceptivos, donde el CLU de 24 horas no es concluyente. ¿Qué pruebas son posibles? ¿Cortisol libre en saliva? ¿CLU 22 o 23 horas? Sí, si el pretest clínico, la sospecha es fuerte, bueno, avanzamos con los estudios, repetimos el CLU 2, 3 veces. Como bien dice la doctora, el cortisol salival nocturno es una excelente herramienta. Debo disculparme enormemente que no he mencionado el cortisol libre en orina de 22 a 23 horas, descrito y preconizado enormemente por el doctor Bruno. Sí, Pasa que en la literatura no está descrito, entonces, bueno, por eso no lo he mencionado, pero por supuesto que es otra herramienta. Y con respecto al test de supresión con 1 miligramo de dexametasona, también es un buen test. ¿Por qué? Porque si yo a una mujer con anticonceptivos le doy el decadrón y suprime el cortisol, y yo les mostré datos de mujeres normales donde alguna suprimía, la minoría por supuesto, pero alguna suprime, bueno, es otra herramienta. Yo le hago un nube, suprime, bueno, seguro no tiene un Cushing, ¿sí? Ahora, si no suprime, bueno, me genera la duda. claro, perfecto. La doctora Virginia Quevedo pregunta, un Ki 67 del 7%. ¿Cómo lo consideran y cómo lo seguirían? Y un Ki 67 del 7% habla de un tumor proliferativo, ¿sí? Pero no define conducta, o sea, uno lo sigue pensando que tal vez tenga un comportamiento más agresivo, pero no necesariamente. Se menciona que es un marcador de proliferación del tumor.
Y entonces acá lo que tenemos, a diferencia de otros tumores como los no funcionantes, es los datos bioquímicos. Entonces, bueno, estar atentos a cambios en los test bioquímicos. Se dice que el primero que se altera es el cortisol salival nocturno, así que buscar la recurrencia, pero no actuar de manera más agresiva en función de ese KI67 si el paciente se ha curado. No sé, Santiago, si vos querés agregar algo. No, no, coincido plenamente con vos. A veces estos pacientes yo por lo menos le transmito es que son pacientes tal vez que uno le tiene un poquito más de marca personal, seguirlos con un poquito más de frecuencia cada 6 meses durante más tiempo. A veces hacemos durante 6 meses los primeros 2 años, estos pacientes tal vez hay que seguirlos un poco más de tiempo para ver cómo se va comportando. Y si bien no está demostrado, como bien decías vos, tal vez dejar abierta la posibilidad de que pueda haber una recurrencia un poco más frecuente, digamos, digamos, en este tipo de pacientes. No está 100% demostrado, pero por lo menos llevarlo en una charla con el paciente. Yo por lo menos lo que yo hago, ¿no? De hecho, hoy vi una paciente, por Bien. ejemplo, una acromegalia que tenía un Ki-67 del 5% y un poco lo que le transmití es eso. Bien, perfecto. La doctora Guadalupe Soledad Martín pregunta en una paciente con alta sospecha clínica de enfermedad de Cushing, pero en el laboratorio diagnóstico flu, cortisol salival, Nugent normales. Solo ACTH elevada, más de 100. Se repite flu, cortisol salival y Nugent, siguen normales en varias oportunidades, pero persiste la ACTH muy elevada, sin un hipercortisolismo demostrado. Ante la sospecha clínica de Cushing, ¿qué conducta recomiendan? Sí, yo vuelvo a lo mismo, o sea, la CTH no es un diagnóstico confirmatorio de síndrome de Cushing, sí de la etiología, pero no de síndrome de Cushing. De manera tal que yo ahí lo que haría es repasar la clínica, la semiología, ver el pretest, la evolución en el tiempo. Y bueno, si es muy fuerte, entra en esas situaciones de pseudo de Cushing, de esos hipercortisolismos no neoplásicos. Entonces, pensar en estas posibilidades, tratar de modificar si hubiese alguna de ellas, por ejemplo, una obesidad, depresión. Pero no me inquieta tanto la CTH, me da garantías los test normales, pero si efectivamente la sospecha clínica es muy alta, uno puede esperar y repetir nuevamente los estudios. Perfecto. La doctora Cintia Palmero pregunta si están descritos falsos positivos de CLU con el uso de SGLT2. No que yo haya leído. Y las últimas revisiones, Petersen hace, les recomiendo un fascículo de Pituitary sobre Cushing, muy lindo, abordan todos los temas diagnósticos y de tratamiento, y tampoco lo menciona. Yo entiendo que no, bueno, habrá que buscarlo, pero creería que no. Vale, perfecto. Bueno, creo que hasta aquí, aquí culminamos con el tema de las preguntas. No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta más, algún comentario. Si no, daríamos por finalizado el Ateneo. Bien. Agustín. No, bueno, agradecer a los disertantes, también a los asistentes, a la coordinación, a la Sociedad de Chaco Corrientes, por supuesto, por organizar este evento. Y bueno, justamente como ahí el doctor Chavien está dando aviso de otro evento de SAEM, eh, a propósito de Cushing y el impacto, sí, bueno, yo también voy a pasar la novedad de que el 16 de abril será el próximo Ateneo de FACEM, justamente lo organiza la filial de SAEM, y se hace en el contexto del Día Mundial sobre la Concientización del Estrés. Lo organiza el Departamento de Psico-Neuroinmunoendocrinología de SAEM, y el nombre del Ateneo es ¿Qué podemos aportar desde lo teórico práctico? Así que, bueno, ya recibirán la invitación a la brevedad y esperemos contar con su presencia para ese entonces, ¿no? Y nuevamente, gracias a todos. Cari. Bueno, muchas gracias.
Gracias y felicitaciones, Agustín, por la gestión, a vos y a Juan, y éxitos en el Congreso, que seguro va a ser un éxito. Así que mis mejores deseos para ese Sí. Congreso. Gracias, Cari, gracias, Bueno, muchas Santiago, gracias, gracias. Natalia. Nos encontraremos ahí en Yo persona. también agradecerles a todos por la invitación y bueno, ha sido un placer. Hasta la Un próxima. placer. Gracias, hasta la próxima.